En la historia de la humanidad, existen momentos en que el destino de naciones enteras pende de un hilo. Momentos en que la oscuridad parece total, el enemigo, invencible, y el pueblo de Dios encogido en las sombras, paralizado por el miedo. La Biblia no esconde esos momentos. Por el contrario, los ilumina, pues es en el epicentro del miedo donde la verdadera fe nace. Estamos en Micmas, en el territorio de Benjamín. El escenario es desolador. De un lado, el ejército de los filisteos, una máquina de guerra formidable, con 30.000 carros, 6.000 jinetes y un número de soldados tan vasto como la arena de la playa. Del otro, los hijos de Israel, atemorizados, desarmados. La Biblia dice que en todo el ejército de Israel solo se podían encontrar 2 espadas, una con el rey Saúl y otra con su hijo, Jonatán. Piensa en eso. ¿Cómo se gana una guerra sin armas? ¿Cómo se enfrenta a un gigante cuando te sientes un insecto? Esta es la historia de un ejército paralizado, pero escondida en medio de la parálisis está la historia de una chispa. Una única decisión, tomada en secreto por un hombre que cambiaría el curso de aquel día y nos enseñaría para siempre sobre la anatomía del coraje divino. Este mensaje es para ti que te sientes en desventaja, mirando a los filisteos de tu vida, una crisis financiera, una enfermedad, un conflicto familiar, un gigante espiritual y te sientes completamente desarmado. Es para ti que miras a tu alrededor y ves incluso a personas de fe paralizadas por el miedo. Tú que clamas a Dios por una intervención, pero todo lo que oyes es el silencio. El secreto que transformó el campo de batalla de Micmas es el mismo secreto que puede transformar tu realidad hoy. Al final de este video, descubrirás por qué la mayor amenaza a la victoria de Jonatán no vino del ejército enemigo, sino que surgió de forma impactante desde dentro de su propio campamento, de su propio padre. Y entenderás cómo Dios libra a sus elegidos, incluso de la justicia de los hombres. Sean bienvenidos a un territorio de miedo, pero también a un campo de milagros. Hoy, no solo vamos a contar una historia, vamos a desentrañar el código de una fe audaz, una fe que no espera permiso, que no depende de circunstancias, que no necesita un ejército, una fe que mira a la parálisis y dice, quizás el Señor obre por nosotros. Quédate conmigo, pues estás a punto de aprender a levantarte y luchar, aunque tengas que luchar solo. Nuestro mundo ordinario es un lugar de vergüenza y estancamiento. Primero de Samuel capítulo 13 nos cuenta que los israelitas estaban tan desesperados que se escondían en cuevas, en hoyos, entre las rocas y hasta en cisternas. El miedo era palpable, un manto pesado que sofocaba a la nación. El rey Saúl, el líder elegido por Dios, estaba sentado debajo de un granado, parado, indeciso, con solo 600 hombres, un remanente de lo que un día fue un ejército. Esto era lo normal, el enemigo burlándose en lo alto del desfiladero y el pueblo de Dios escondido en el valle de la humillación. David pastoreaba ovejas en su anonimato. El ejército de Israel se escondía en su impotencia. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Atrapado en una rutina de miedo? ¿En un mundo ordinario donde el problema parece tan grande y tú tan pequeño? ¿Donde incluso los líderes parecen no tener una respuesta? Es la misma parálisis de los discípulos en la barca, durante la tormenta, mientras Jesús dormía. Tenían al Creador del universo con ellos, pero solo podían ver las olas. Israel tenía al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero solo podía ver los carros y jinetes de los filisteos. ¿Qué está tratando de despertar Dios en ti cuando el ambiente a tu alrededor está adormecido por el miedo? La parálisis colectiva es a menudo la invitación de Dios a una fe individual y extraordinaria. La llamada no viene con trompetas, ni de un ángel. Nace como un fuego silencioso en el corazón de un hombre, Jonatán. El texto en 1 de Samuel 14 dice, «Dijo pues Jonatán a su paje de armas, ven,
Pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizás haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Percibe la naturaleza de esta llamada. No es una orden del rey, su padre. De hecho, se lo oculta a su padre. Es una iniciativa personal, movida por una teología poderosa. Para nuestro Dios, los números son irrelevantes. Dios redujo el ejército de Gedeón de 32,000 a solo 300 hombres para probar exactamente este punto. La victoria no viene de la fuerza del hombre, sino del poder de Dios. Jonatán no dijo, el Señor va a obrar. Dijo, quizá el Señor obre. Esto no es duda, es fe en acción. Es el reconocimiento de que la soberanía es de Dios, pero nuestra parte es dar el paso. ¿Qué paso de fe, que parece una locura para los demás, te está susurrando Dios que des? Sin la aprobación de nadie, solo confiando en que quizá Él obre un milagro. Comenta Fe Audaz. Si crees que Dios honra el coraje que nace de una confianza profunda en quien Él es, por encima de las circunstancias. La negativa en este caso no es de Jonatán, sino de todos a su alrededor. El rey Saúl se niega a actuar. El ejército de 600 hombres se niega a salir de su escondite. La nación entera está en un estado de negativa colectiva. Están aceptando la derrota como destino. La negativa al llamado de Dios no siempre es un no audible. A menudo es la inercia, es la procrastinación, es la aceptación pasiva de una situación que Dios quiere transformar. Moisés al principio dio excusas, dudó de su capacidad. El pueblo de Israel en la frontera de Canaán escuchó el informe de los 10 espías y se negó a entrar. Huir del llamado o permanecer en la inercia siempre tiene un costo. Para Israel, costó 40 años en el desierto. Para Saúl estaba a punto de costarle su reino. ¿Qué miedos y excusas están alimentando tu inercia y te impiden tomar el territorio que Dios ya te ha dado? Yo sentía el llamado de Dios para iniciar un grupo de oración en mi trabajo, pero el miedo a lo que pensarían mis compañeros me paralizó durante un año. En ese año vi a personas hundirse en problemas que quizá podrían haberse evitado si yo hubiera obedecido. En este viaje, el maestro o mentor de Jonatán no es un viejo sabio, sino la fe inquebrantable de su joven escudero. Su respuesta al plan insensato de Jonatán es una de las declaraciones de lealtad más poderosas de la Biblia. Haz todo lo que tienes en tu corazón. He aquí, yo estoy contigo a tu voluntad. No cuestiona, no pondera los riesgos. Se somete a la visión de fe de su líder. El verdadero mentor aquí es el espíritu de unidad y la convicción compartida de que Dios es poderoso para salvar. Eliseo pidió una doble porción del espíritu de Elías. Ruth se apegó a Noemí diciendo, tu Dios será mi Dios. La fe es personal, pero florece en comunidad, aunque esa comunidad sea de solo 2 personas. ¿Quién es tu escudero? ¿Quién es la persona que cuando compartes una dirección de Dios, por más loca que parezca, responda, estoy contigo? Muchas veces esperamos que el apoyo venga de grandes líderes, de personas de renombre, pero Dios frecuentemente pone el ánimo y la confirmación en personas inesperadas, en aquellas que están más cerca, dispuestas a llevar el escudo con nosotros en la batalla. Si estás listo para ser un escudero para alguien, o si necesitas uno en tu vida, sigue este canal, pues aquí formamos un ejército de fe. Comenta, estoy contigo, para animar a alguien que pueda estar leyendo. El punto de no retorno. Jonatán y su escudero dejan el seguro campamento y descienden al desfiladero. La Biblia nos da un detalle geográfico fascinante. Había 2 peñascos agudos, un risco a cada lado. Uno se llamaba Boses, que significa brillante, y el otro Sene, que significa espinoso. Para llegar al enemigo necesitaban pasar entre la promesa del brillo y la realidad de los espinos. Se expusieron, se hicieron visibles. Cruzar el umbral es eso, es salir del escondite de la intención y entrar al campo de batalla de la acción. Josué cruzó el Jordán en tiempo de crecida. Ruth dejó su tierra atrás sin garantía de futuro. Toda gran victoria en la fe es precedida por un paso irrevocable. Hoy, ¿qué Jordán te está llamando Dios a cruzar? ¿Qué comodidad necesitas dejar atrás para alcanzar la promesa? El enemigo solo puede ser derrotado cuando decides salir del escondite. Estos 2 peñascos, Boses y Sene, no son solo geografía, guardan un secreto espiritual sobre el viaje de la fe
que desvelaremos completamente en la etapa de la prueba. La decisión de actuar es un acto de adoración. Ayúdanos a compartir esta historia con más personas. Dale me gusta a este video ahora para simbolizar tu sí a Dios, tu paso fuera de la cueva. Ahora, en el fondo del valle, la prueba final antes del combate. Jonatán establece una prueba de fe, una señal. Dice, si los filisteos dicen, esperad hasta que lleguemos a vosotros, no subiremos. Pero si dicen, subid a nosotros, entonces subiremos, porque este será la señal de que el Señor los ha entregado en nuestras manos. Se muestran deliberadamente al enemigo. El hallado de Jonatán es su escudero y su fe en el Dios que da señales. El enemigo no es solo el ejército filisteo, sino la posibilidad del silencio de Dios. Gedeón pidió una señal con el vellón de lana, no por incredulidad, sino por necesidad de confirmación antes de una tarea monumental. La fe audaz no teme pedir dirección a Dios. ¿Has estado buscando la confirmación de Dios para los pasos que Él te ha llamado a dar? Y los filisteos, llenos de arrogancia, gritan exactamente las palabras que Jonatán esperaba oír. Subid a nosotros, y os daremos una lección. No sabían que su burla era en realidad la profecía de su propia derrota, la luz verde de Dios para el milagro. Recibieron la señal. Ahora, ¿no había vuelta atrás? 2 hombres contra una guarnición entera. Necesitaban escalar un peñasco empinado, con pies y manos, mientras sus enemigos los esperaban en la cima, listos para matarlos. La victoria parecía imposible. La oscuridad aquí es la subida. Es el momento de máxima vulnerabilidad. Jonatán está escalando con sus manos y con sus pies, totalmente expuesto. Cada grieta en la roca podría ceder. Cada flecha enemiga podría terminar la misión. Esta es la aproximación de la oscuridad, el periodo entre la promesa y su manifestación, donde todo lo que tienes es la palabra que recibiste y la fuerza para seguir subiendo incluso sin ver la cima. Es en este momento que la mente es bombardeada. Esto es una locura. Vas a morir. Dios te ha abandonado. Jesús en Getsemaní sintió esta angustia. David, escondido en las cuevas, escribió salmos de profunda angustia antes de ver la promesa. La táctica del enemigo es usar el tiempo de su vida, el tiempo de espera, para sembrar la duda y la desesperación. Recuerda los peñascos: voces, brillo y cene, espinoso. La subida a la victoria es siempre por el camino de la dificultad, espinoso. No hay atajos. La fe que no es probada en la escalada de los espinos no puede ser confiada para reinar en el lugar del brillo. Si estás en medio de una escalada difícil ahora, sabe que no estás solo. Dale me gusta a este video como un acto profético de que llegarás a la cima. Llegan a la cima. El enfrentamiento. La prueba suprema. La Biblia dice que Jonatán y su escudero, juntos, derribaron a unos 20 hombres en el primer ataque. Imagina la escena. 2 hombres contra 20. Pero no eran solo 2. Eran 2 hombres llenos del poder de Dios. La fe que los hizo subir era la misma fuerza que guiaba a sus espadas. La primera victoria en una batalla imposible no es solo física, es espiritual. Rompe la barrera del miedo, silencia la voz de la intimidación y prueba que la promesa de Dios era real. David derribó a Goliat con una sola piedra, quebrando la moral del ejército filisteo. Sadrac, Mesac y Abed-Negó salieron del horno sin olor a humo. La prueba suprema, cuando se enfrenta con fe, no nos consume. Revela el poder de Dios que habita en nosotros. La autoridad para vencer no está en nuestras armas, sino en nuestro Dios. Repite en voz alta donde estés: el Señor es mi fuerza. La recompensa de la fe de Jonatán no fue solo la muerte de aquellos 20 hombres, fue la intervención directa de los cielos. Inmediatamente después del primer derribo, la Biblia dice: y hubo temblor en el campamento, por el campo, y en todo el pueblo. La guarnición también, y los destructores. Temblaron, y la tierra tembló, y fue un temblor de Dios. Dios respondió a la fe de 2 hombres con un terremoto. El pánico se apoderó del ejército filisteo. Comenzaron a luchar y a matarse unos a otros en su confusión. La recompensa de la obediencia radical es la intervención sobrenatural. Josué oró, y el sol se detuvo. Elías oró, y fuego descendió del cielo. La recompensa de la fe no es solo la victoria, es la manifestación visible de la gloria y el poder de Dios. Él no solo nos ayuda a luchar,
Él lucha por nosotros. ¿Qué terremoto necesitas que Dios envíe en tu situación? Dios todavía sacude las estructuras del enemigo hoy. Comenta temblor de Dios para clamar por una intervención sobrenatural en tu causa. El camino de regreso es el efecto dominó de la victoria. Los centinelas de Saúl, en su escondite, ven la conmoción. El ejército que antes estaba paralizado por el miedo, ahora ve al enemigo en fuga, destruyéndose a sí mismo. El coraje de Jonatán se volvió contagioso. Saúl y sus 600 hombres finalmente salen de su escondite y se unen a la persecución. Incluso los hebreos que habían desertado al lado de los filisteos se volvieron contra ellos. La fe de un hombre movilizó a una nación. Tu victoria personal nunca es solo tuya. Cuando tú, por la fe, derribas a un gigante en tu vida, inspiras y animas a todos a tu alrededor a luchar también. Tu obediencia puede ser la llave que libera tu familia, tu iglesia, tu comunidad. No subestimes el poder de tu testimonio. Ver la forma en que mi amigo enfrentó el diagnóstico de una enfermedad con fe y coraje me dio fuerzas para enfrentar mi propia crisis de ansiedad. Su victoria me contagió. Y aquí, en el apogeo de la victoria, viene el giro impactante. La mayor amenaza a la vida de Jonatán. El rey Saúl, en un intento tonto de obtener el favor de Dios, hace un juramento precipitado. Maldito sea el hombre que coma pan hoy, antes del anochecer. Jonatán, que no escuchó el juramento, exhausto de la batalla, come un poco de miel. Cuando Saúl lo descubre, sentencia a su propio hijo a muerte para mantener su palabra. El héroe del día, aquel que trajo la liberación de Dios, está a punto de ser ejecutado por su propio padre. La religiosidad vacía y legalista de Saúl se convirtió en una amenaza mayor que todo el ejército filisteo. Pero la resurrección de Jonatán viene del pueblo. Los soldados, testigos del milagro, se levantan y dicen: ¿Ha de morir Jonatán que ha hecho esta gran salvación en Israel? De ninguna manera. Tan cierto como que vive el Señor, no caerá a tierra ni un solo cabello de su cabeza, pues con Dios lo ha hecho hoy. El pueblo lo rescató. Dios usó el sentido común del pueblo para librarlo de la religiosidad de su líder. Lázaro fue resucitado por la palabra de Jesús. Jonatán fue resucitado por la voz de un pueblo agradecido, que reconoció la mano de Dios. Esto nos enseña que la verdadera autoridad proviene de una vida que manifiesta el poder de Dios y ni siquiera la ley de los hombres puede prevalecer contra ella. Jonatán regresa no solo como héroe de guerra, sino llevando el elixir, la lección eterna para todas las generaciones. ¿Y cuál es el elixir? Que la parálisis del miedo colectivo puede ser rota por la fe audaz de un único individuo. Que Dios no necesita ejércitos, ni armas, ni permiso de líderes para obrar sus milagros. Él necesita solo un corazón que, contra todas las probabilidades, se atreva a decir: para el Señor no hay impedimento para salvar con muchos o con pocos. Tu historia, tu batalla, tu fe audaz puede ser el elixir que tu familia, tu iglesia y tu generación necesitan. No esperes a la multitud. No esperes que las circunstancias mejoren. Sé tú el Jonatán de hoy. La gran comisión no fue dada a un comité, fue dada a individuos que decidieron obedecer. Mi hermano, mi hermana, el desfiladero de Micmas está ante ti hoy. De un lado, los gigantes que te afrontan. Del otro, quizás, un campamento de personas de fe que están paralizadas por el miedo, la tradición, la indecisión. Y tú estás en medio. El Padre te llama hoy no a esconderte en las cuevas del conformismo, sino a encontrar a tu escudero, a cruzar el valle y escalar el peñasco de la obediencia. Basta de esperar que el líder ore, que el pastor profetice, que el escenario cambie. La voz de Dios está susurrando en tu espíritu, quizás obre a través de ti. El legalismo y la religiosidad pueden intentar sentenciarte cuando te atrevas a salir de la caja, pero el Dios que te envió es el mismo que te librará. Declaro proféticamente sobre tu vida: la parálisis se está rompiendo. El Espíritu Santo está soplando un viento de audacia sobre aquellos que estaban escondidos.
Dios está levantando una generación de Jonatanes, que no dependerá de estructuras humanas, sino del poder divino. Tu pequeña acción de fe está a punto de causar un terremoto en el campamento del enemigo y despertar a un ejército dormido. El coraje de Jonatán no estaba en la ausencia de miedo, sino en la presencia de una fe que era mayor que el miedo. Esa fe está disponible para ti ahora. No te conformes con vivir debajo del granado de la inercia. Hay una victoria que Dios quiere darte y que, a través de ti, liberará a muchos. Si esta palabra encendió el fuego de la fe audaz en tu corazón, suscríbete ahora a este canal y activa la campanita, pues nuestra misión es equipar al ejército de Dios para la victoria final. ¿Conoces a alguien que está paralizado por el miedo? ¿A alguien que necesita un empujón de coraje? Comparte este video con esa persona. Sé el escudero que dice, estoy contigo. Y comenta aquí abajo, #mi fe es mi arma, para declarar que ya no lucharás con tus fuerzas, sino con la fe en el Dios de lo imposible. Porque para el Señor no hay impedimento de librar con muchos o con pocos. Primera de Samuel 14:6b.